Ya nos falta poco para poder terminar este libro de Primera de Juan. Nos queda ya poco del capítulo 4, viene el capítulo 5 y ya se acaba Primera de Juan. Luego viene, muy bien, sí, se sabe los libros. Segunda de Juan. Después, bien, excelente. Ya, me había asustado. Son libros más cortos, pero hermano, créame que tienen mucha profundidad también. ¿Bien? Pero ahora nos vamos a centrar en lo que y como siempre les decimos, lo que hemos estado hablando todo este trimestre del amor. ¿Bien? Y cómo este se manifiesta en los creyentes, en nosotros. ¿Bien? Y hoy día vamos a tocar algo bien especial dentro de lo que Juan nos va a enseñar. Y vamos a aprender un poquito qué es lo que él nos quiso decir con esto, con lo que vamos a leer ahora. Así que quiero que busque en su Biblia, Primera de Juan 4. Vamos a leer del versículo 13 al versículo 21. ¿Bien? Dice así. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado, ¿qué cosa dice? Su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él con Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios, y otra vez vemos este atributo de el Señor. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, dice. Interesante pasaje de la Escritura. Lo que más se repite es el amor de Dios, ¿bien? De hecho, en todo el Evangelio y en toda la Escritura es así. Le voy a pedir que pueda inclinar su rostro, vamos a orar por la Escritura. Gracias, Padre, te doy, Señor, porque tú nos hablas a través de tu palabra, Señor. Y tú nos enseñas y nos guías y nos instruyes, Señor, a ser como Cristo. Tu propósito para tu iglesia, Señor. Esperamos, Señor, que puedas abrir nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, para poder recibir tu palabra, Señor. Habla tú a través de ella. Guíanos, Señor. Queremos ser hombres y mujeres, Señor, que estemos a la altura de tu llamado, Señor. Bendice tú este día, esta reunión, las alabanzas, Señor, y la palabra, Señor, para que tú seas exaltado, Señor, por sobre todo. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Vamos a ver otra parte de la vida del cristiano. ¿Bien? Y vamos a ver algo específico que le puse: el triunfo del carácter sobre el espectáculo. Cómo mi carácter, mi esencia de cristiano debe prevalecer sobre el espectáculo. O cómo yo quiero mostrarme al mundo, hermano. ¿Bien? Quizá hoy en día nos encontramos en una encrucijada, creo yo, donde dentro de la iglesia contemporánea se vive bajo lo espectacular.
lo pomposo, ¿bien? El espectáculo, el show muchas veces, por sobre la vida del cristiano. Y eso pasa. Usted lo ve, si busca por internet y todo, lo puede ver. ¿Bien? Y eso muchas veces prevalece sobre la enseñanza. O eso prevalece incluso sobre la preocupación de que los hermanos que están ahí sean realmente convertidos y tengan el Espíritu del Señor dentro de ellos. ¿Bien? Y esto podríamos nombrarlo como una tiranía, ¿bien? Porque el diablo ha introducido esto en las iglesias, hermano. Creyendo que somos modernos, nos adecuamos al mundo para captar a más gente. ¿Bien? Y vivimos bajo una cultura del desempeño. ¿Cuál es nuestra performance? ¿Cómo yo me presento en la iglesia? ¿Para qué soy bueno? ¿Bien? Y mientras mi desempeño es mejor, soy mejor cristiano. ¿Bien? Y esto recae sobre hombres y recae sobre mujeres, donde se les mide por el estruendo quizás de sus dones, la elocuencia quizás de su oratoria, cómo habla, por sobre las virtudes espirituales. Y esto es así, hermano. Los pastores más famosos son los más histriónicos. ¿Eh? Los más populares, entre comillas, son los más histriónicos. Tienen mega iglesias, hermano. Su oratoria quizás para el mundo es espectacular. Tocas temas que el mundo les gusta que les hablen, que Dios les ama. Que no importa cómo es Él, no importa que su vida esté desordenada, mientras Dios le ame y Él ore una vez al día. Pero Juan nos advierte, y este está aquí en el ocaso de su vida, hermano, ¿bien? Pronto a morir. Y nos entrega esta enseñanza y quizá un correctivo para la iglesia. ¿Bien? No es algo para poder desanimarnos, sino que es para poder animar a la iglesia a volver al camino. ¿Bien? A centrarse otra vez. Mientras el mundo, y a veces, y muchas veces, la iglesia se fascinan con este término bíblico que es carismata, que es los dones. El mundo le gusta esto, hermano. Le gusta ver sanaciones, hablar en lenguas, que el Espíritu se manifieste en la iglesia con saltos, gritos. Es espectacular en ese sentido, hermano. ¿Bien? Mientras el mundo y la iglesia se fascina con eso, Juan nos tuerce esto, hermano. Y nos lleva hacia una permanencia. Vuelve a lo básico, hermano. ¿Permaneces en Cristo? ¿Eres cristiano? ¿El Espíritu de Dios permanece en ti? Y esto es lo que a muchos no les gusta hablar, quizás. ¿Bien? Ustedes, como saben, a mí me gusta desglosar versículo por versículo, ¿bien? Voy a ir avanzando y cada versículo, hermano, nos enseña una verdad profunda, teológica, llámelo, ¿ya? Pero es una verdad que está acá y que el Señor nos quiere instruir en ella. ¿Bien? El peligro en la iglesia, hermano, es este. Y está muy latente dentro de ellos. Los dones tienen que ver con el poder. Muchas veces lo asociamos. ¿Bien? Pero el fruto
que el Señor nos da tiene que ver con la esencia del cristiano. ¿Bien? Muchos anhelan ese poder. Hay ejemplos bíblicos, hermano, donde les pedían a los discípulos tener ese poder. Incluso pagaban por eso, querían pagar por eso. Pero eso es mucho más profundo que tener un simple poder, hermano. Satanás hacía aparecer espíritus, es un poder. Pero la esencia misma del cristiano es el fruto real. Bien, eso lo vamos a ver ahora. Y trágicamente es posible quizás manifestar o imitar un don sin poseer, hermano, en tu vida un carácter regenerativo de Cristo. Puedes imitar un don, hermano. Puedes ser bueno para algo. Puedes ser bueno para tu oratoria. Puedes predicar muy bien. Pero quizás no eres regenerado. Esto se imita y es muy peligroso, ¿bien? En la iglesia. Un teólogo escribió: es posible tener la unción para un oficio, pero carecer de la vida de Dios en el alma. Puedes servir en tu iglesia, hermano, toda tu vida, y carecer de la vida de Dios en ti. Es un ámbito muy peligroso, porque muchas veces nos dejamos llevar, hermano. Cristo nos advirtió de esto. ¿Dónde asientas tu casa? ¿Arena o roca? Construyes igual, hermano, quizás la misma casa, y te vas engañando y construyes en la arena toda tu vida, hermano. Y viene el tiempo de la prueba y tu casa se desmorona, porque no estaba en la roca. ¿Bien? Hoy vamos a estudiar versículo por versículo, como les dije, y cómo vamos a ver que la permanencia en el amor es la única evidencia para el cristiano, hermano, de que somos hijos de Dios. No hay dones, no hay talentos que evidencien que eres hijo de Dios, sino en la permanencia en el amor de Dios. ¿Bien? Muchos teólogos le llaman esta evidencia ontológica. ¿Bien? Que se refiere a que se basa en la razón pura y lógica. Si tú eres cristiano, hermano, es lógico que hables como cristiano, te comportes como cristiano. Él sería lo natural en ti. ¿Bien? Sería natural que aborrezcas el pecado, que luches con tu pecado día a día. Ahora, si te deleitas en tu pecado, ¿dónde está la evidencia? ¿No? Versículo 13. Si lo pueden proyectar y si usted lo puede también buscar. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. ¿En qué cosa? En que nos ha dado de su Espíritu. Primera evidencia, hermano, y la más irrefutable. ¿Bien? Si Él te ha dado su Espíritu, eres un hijo de Dios. Si crees que permaneces en Él, debes tener este Espíritu. Ya habíamos visto este término anteriormente en los capítulos anteriores de Juan, que es esta palabra ginosco o ginosco, que se refiere a un conocimiento racional y experimental del hombre. ¿Bien? Por eso dice, en esto conocemos. Ese término denota este conocimiento que es racional. O sea, lo entiendo. Sé de lo que estoy hablando. ¿Bien? Y es experimental. O sea, lo entiendo y lo pongo. ¿Cómo? En práctica. Sí, es eso. Cuando uno estudia alguna carrera, uno estudia en la semana, cuando dé la prueba, yo pongo en práctica lo que yo estudié. No ando con un torpedo, ¿cierto? No, acá no sirven los torpedos.
Juan nos dice que Dios nos ha dado de su Espíritu. ¿Qué es esto? Esta dación de su Espíritu no es para que lo usemos como un accesorio en nuestra vida, hermano. No es que viene y va. No es que venga a mí y después se va este Espíritu. Él permanece en nosotros, aun cuando pecas. Aun cuando ves lo que no tienes que ver, aun cuando discutes, hablas mal de tu hermano, el Espíritu está en ti. Esta es una permanencia y establece algo inherente y propio que es inseparable entre Dios y el hombre, hermano, a través de Cristo. En la palabra se nos muestra que el Espíritu es el don supremo. Y esto convierte a nosotros como creyentes en un santuario viviente. Tenemos la presencia de Dios en nosotros. Ya no está en una carpa, hermano. Ya no hay un lugar santísimo donde nadie puede acceder, sino que está en ti. Es la misma presencia de Dios en nosotros. Y aquí creo que radica la primera gran diferencia, hermano. Los dones son herramientas que el Espíritu nos entrega. Pero el Espíritu mismo es la presencia que nos habita. Presencia misma de Dios en nosotros. ¿Usted puede usar alguna herramienta sin que el dueño de la herramienta viva en su casa? ¿Puede usarla? Por supuesto que puede usarla, hermano. Eso se puede hacer. Pero en el reino, la seguridad no viene de la herramienta que es el don, hermano, sino de la presencia del dueño, que es la permanencia del Espíritu en mí. Puedo imitar dones, hermano. Puedo creer que soy salvo. Puedo creer que estoy sirviendo. Puedo creer que he cumplido los mandamientos. Que guardo el día. Que no robo, que no miento. Pero una cosa te hace falta, dijo el Señor Jesucristo. Anda y entrega todo lo que tienes a los pobres. Despójate de tu avaricia. Despójate de todo lo tuyo. Ahora, ese joven rico, no se fue muy contento, hermano. Se fue triste, de hecho. Y no dijo, Señor, sí, me arrepiento. O Señor, sí, lo voy a tratar de hacer. Sino que la palabra nos dice que se fue. Triste. Y el Señor Jesucristo nos dijo, no, pero espérate, que tengo aquí el plan de salvación. Tengo el cubo, los colores, rojo, verde, amarillo, blanco, negro. ¿Esos son, cierto? Sí, parece que sí. No, el Señor lo confrontó con su corazón y con su avaricia. El Señor nos confronta, hermano. Ahora, ¿de quién es la decisión? Tuya. Si nuestra seguridad de salvación depende de lo mucho que hacemos para Dios, esto sí es terreno movedizo, arenas movedizas, hermano. Si tu seguridad de salvación depende de lo mucho que haces para Dios, va a venir la tormenta, va a venir un hermano que te va a criticar cómo hacen las cosas, te vas a enojar y no vas a venir más a la iglesia, hermano. Y de eso depende tu salvación, de ese pequeño hilo, hermano. La Biblia nos dice que la seguridad depende de que Dios habite en ti y en mí, hermano. Y esto
sí o sí va a transformar nuestra naturaleza que era de muerte a vida. Del viejo hombre ya ha muerto y ha resucitado un nuevo hombre con nuevos deseos y afectos hacia el Señor. Ahora, ¿esto pasó en tu vida cuando aceptaste al Señor en tu corazón? ¿Fuiste un nuevo hombre? ¿O aún estás en ese proceso? 20 años, pero aún en ese proceso. 25, 15 años. Y aún dices, no, que me falta entregar una habitación. Y esos conceptos hemos integrado al Evangelio, hermano. Me falta entregar una habitación al Señor. De mi corazón. Hermano, no te has arrepentido nomás. ¿O cree que el Señor va a estar ahí esperando a que tú abras esa puerta para que Él pueda trabajar en ti? Si tú has creído en Él, Él cambia tu vida. Eso dice la palabra. Naces de nuevo. Y aún así somos como Nicodemo. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Tengo que ir al vientre de mi madre? No entendemos, hermano. No entendemos aún, muchas veces, siquiera la cruz de Cristo. Versículo 14, versículo 15. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Si quiere predicar en la calle, hermano, este es el versículo. Esto, apréndaselo de memoria. Este es el Evangelio, hermano. Y aquí se basa la teología cristiana. Toda nuestra teología está basada, no en este versículo per se, pero en esta idea que Juan nos entrega aquí. Porque Juan nos está enseñando esta doctrina de salvación. Que nos define cómo Dios, a través de la obra de Jesucristo, nos libera del pecado, de la ira divina y de la muerte eterna, otorgando al que cree gracia mediante la fe. ¿Bien? Eso es el Evangelio. Pero Juan nos muestra aquí algo más profundo y nos da su propio testimonio de lo que él vio, hermano. ¿Bien? Y Juan pasa de lo interno, de el espíritu, a lo externo, que es un hecho histórico en la vida. El verbo que usa aquí en el original es theaomai, que significa contemplar con discernimiento. Juan no solo vio a un hombre, hermano, vio al Salvador del mundo. Experimentó con el Salvador del mundo. Fue enseñado por el Salvador del mundo. Instruido. Fue corregido. Y Juan lo que nos quiere enseñar aquí es una cosa. Jesús es el Salvador del mundo. No hay otro camino, hermano. No hay otra fuente. No hay una cosa que nosotros podamos hacer para ser salvos si no es por medio de Jesucristo. Y esta es la doctrina básica y que debe ser precisa en nosotros, hermano. Su sacrificio tiene una suficiencia que es infinita para todos, hermanos. Y aprendas esto, es infinita para todos. Pero su eficacia es aplicada solo a quienes le confiesan. Su sacrificio tiene
un alcance para todo el mundo, hermano. Pero para todo aquel que quiera y se arrepienta. Muchas iglesias enseñan que Jesús en su sacrificio salvó a todo el mundo, hermano. Sin importar que se arrepientan. Al final todos seremos felices. Esta salvación y este sacrificio se aplica solo a quienes confiesan. Esto es lo que nos está enseñando Juan. ¿Bien? Si confesaste, permaneces en él. Pero debes confesarlo. Y déjeme decirle que en ese tiempo, con Romanos al lado, confesar eso y no confesar al César, hermano, imagínense. Eso sí era una prueba. Ya hemos visto bastantes ejemplos en la palabra, cómo azotaban a Pablo, incluso los propios judíos, cómo perseguían a la iglesia, hermano. Históricamente esto es real. ¿Bien? Confesar al Hijo de Dios, a Jesucristo, ¿era algo de vida o era algo de muerte? Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Este confesar quiere decir lo mismo que Dios dice. En el original es homologeo. ¿Bien? A esto se refiere, decir lo mismo que Dios dice. No es un sentimiento intelectual en nuestra vida, hermano, sino es que es decir y aceptar lo que Dios mismo dice. Cristo resucitó de los muertos, hermano. ¿Lo crees? Cristo está reinando allá arriba. ¿Lo crees? Esto es lo mismo que Dios dice. Cristo dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Lo crees? Eso es confesar, hermano. Eso es creer. No es algo intelectual, sino que debemos rendirnos ante la totalidad de su deidad, porque Él es Dios y Él va a permanecer, hermano, para siempre. Y su amor permanece para siempre, porque Él, vamos a ver más adelante, que Él es amor. Creo que ya lo vimos también. Muchos confiesan a Dios con los labios para acceder quizás a sus dones, a los beneficios que trae la iglesia, pero no lo confiesan con la vida para someterse a Él, hermano. Una cosa es decir, yo soy cristiano, y otra cosa es vivir el cristianismo. ¿Bien? Aceptar el señorío de Dios. Las predicaciones de los domingos o de la escuela dominical, grupos pequeños, grupos de oración, grupos de estudio, no son para que llenes tu conocimiento, hermano, ¿bien? Sino para aceptar el señorío del Señor en nuestra vida, porque nos enseña cómo debemos actuar, cómo debemos madurar, cómo debemos actuar con nuestro prójimo, cómo debemos buscarle, cómo debemos orar, cómo debemos amar, cómo debemos alabar. Todas son instrucciones para nosotros y esto intrínsecamente tiene que ser cumplido por nosotros. Debemos obedecer esto. Eso es aceptar el señorío. Esta predicación de hoy o la predicación del domingo pasado, hermano, es para que usted ponga en práctica lo que aprendió. No debe aprendérselo simplemente para exponerlo el miércoles en los grupos pequeños. Debe ponerlo en práctica y decir, ¿sabe qué, hermano? Me costó esta parte. O fallé en esto. Pido oración por esto.
¿Sabe qué, hermano? Aprendí que yo estaba errado. No era lo que yo creía, sino que la palabra me guió a la verdad. Para eso sirve la palabra. No es para que tú te sientas mejor. Si te sientes incómodo, excelente. Alguien creo que el domingo pasado me dijo eso. La Pauli parece. Porque yo le dije a alguien, espero que se haya sentido bien. Y ella me dijo, no, espero que se haya sentido incómoda. Y es verdad, hermano. La palabra debe incomodar nuestra vida. Pero no como algo negativo. No como un padre que nos corrige, hermano. ¿Bien? Para nuestro bien. Es por nuestro bien. Pero a veces no entendemos esos conceptos que Cristo nos habla. La verdadera confesión produce una unión vital entre nosotros y Dios. Porque Dios permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Él. Si no hay permanencia, la confesión fue meramente un rito y no un renacimiento, hermano. Solamente fueron palabras al viento. Si tú un día aceptaste al Señor en tu corazón, póngale 15 años, a los 15 años, y tu vida sigue igual de pecaminosa, debemos examinarnos. Debemos examinarnos, hermanos. Esta regeneración, cuando aceptamos al Señor, la regeneración se produce inmediatamente en nosotros. Somos nacidos de nuevo, hermano. La palabra no dice que vamos naciendo periódicamente, sino que dice, somos nacidos de nuevo. Otra vez, tu mente cambia, tus prioridades cambian. El amor del Señor entra en ti y amas a tu enemigo. ¿Bien? A esto se refiere. Amas a tu prójimo como a ti mismo. Buscas al Señor de día y de noche. Al acostarte, al levantarte. Instruyes a tus hijos en la palabra. Das consejo a tu hermano. Sufres con tu hermano. Te alegras con tu hermano. Pero nos olvidamos de esto, hermano. La iglesia se olvidó de esto y ahora cree que el espectáculo es lo principal. Que las luces, que el video y que las redes son lo principal dentro de la iglesia. La pandemia creo que alzó un poco esto, ¿bien? Mientras más visitas tenemos, somos o son catalogados como mejor iglesia. Mientras más like tienen, la rompimos, hermano. La rompimos idea. ¿Cómo se mide nuestra vida, hermano? ¿Cómo se mide tu vida y mi vida? Versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Otra vez nos da este concepto, hermano. Y nos refuerza esto, hermano. Y quizás este es el corazón de la enseñanza de este pasaje. Porque Juan une el conocimiento, que es nuestra mente, con la fe, que es nuestro corazón. Juan los une. Hemos conocido, hemos creído. Esto va más allá de un sentimiento, hermano, sino que define la naturaleza de Dios, que es amor. Ya lo explicamos en un par de versículos atrás. Este atributo de el Señor, hermano, que es Él y que comparte este amor con nosotros.
que no se agota, que no se acaba, porque es eterno, porque Dios es eterno, ¿bien? Siempre está ahí, para ti y para mí. Siempre estuvo desde el principio, porque Dios es amor. Bien. Juan nos da aquí una instrucción del amor como un hábitus, palabra. Un hábitus, que es una teología clásica, hablando del amor como un hábito en la vida. No es un hábito en el sentido de que es una rutina que es mecánica en nosotros, sino que es una disposición intrínseca, que es algo esencial y propio o es inherente en nuestra naturaleza como creyentes, que es inseparable de la esencia de Dios. Le di un concepto largo, ¿ya? Pero es eso. Y que es permanente en nosotros, en nuestra vida, porque cada día somos regenerados por el Señor. Este amor es este hábito, hermano, en nosotros. No es tu rutina del día, hermano. No es porque si no haces el devocional, el Señor va a estar enojado contigo. No es eso. Sino que es un hábito en ti porque Él vive en ti y es algo inherente en ti. Tú debes reflejar este amor porque es inherente en ti. Sale por tus poros. Debería salir por tus poros, en realidad. Sale de tu boca. Sale en lo que miras. Debería ser así en nosotros, hermanos. Pero a veces estamos tan errados y tan enceguecidos por las luces, o por el aplauso, o por cómo nosotros queremos que la iglesia nos vea, como el hermano que más sirve, como el hermano que más sufre, como el hermano que más ora, como el hermano que más ayuna, etcétera, etcétera. Y a veces, sin querer, somos como esos judíos, parándose en las esquinas sin lavarse el rostro para que los demás vieran que habían ayunado, que habían trasnochado, que habían orado toda la noche. Para que digan, ¡oh, qué espectacular este hermano! ¡Mírenlo! Quiero ser como él. Y lo único que hace es llenar su corazón de esta avaricia. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Este hábito debe ser algo esencial en nosotros. Este amor debe estar en nosotros, hermanos. Porque así sabemos que le pertenecemos. ¿Bien? Este hábito es una infusión, llamémoslo así, en nosotros. ¿Bien? Según Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué fue derramado en nuestros corazones? El amor, hermano. El amor fue derramado en nosotros por el Espíritu. No es algo que nosotros producimos. No es algo que nosotros podamos inventar, hermano. ¿Ven? No es algo que tú inventaste el amor. Eso no lo inventó el mundo, o San Valentín, o quien quiera que usted crea que inventó el amor. Viene del Espíritu. Y el Señor derrama este amor en nosotros. Es una infusión, es una esencia que Dios inyecta en nuestra naturaleza cuando nos hemos convertido. Somos nuevas criaturas, nacemos de nuevo y Dios inyecta esto en nosotros. Como tu nuevo ser, como tu nueva sangre. Y está y vive en nosotros, hermanos. El que permanece en amor vive en esta atmósfera que Dios
creó. Como dice Jonathan Edwards, un teólogo de aquellos años. El Espíritu de Dios es un espíritu de amor. Por lo tanto, si un cristiano sin amor, por lo tanto, un cristiano sin amor es una contradicción metafísica. Un cristiano que no ama no es nacido de nuevo, hermano. Porque no está en su naturaleza. ¿Bien? El que no ama no ha nacido. Y esto no se lo digo yo. Busque en la palabra. Juan. Las cartas de Pablo. Busque en la palabra, hermano, y se va a encontrar con esto. Si no amas, no conoces a Dios, porque Dios es amor. Entonces, no trasciende tu vida cristiana si no amas, hermano. No es trascendente para Dios. Y a estos son los que Dios dirá, no te conozco. ¿Quién eres tú? Pero Señor, hice milagros, usé mis dones para ti. Sané a enfermos, prediqué tu palabra. ¿Quién eres? Les dice el Señor. ¿Quién eres tú? Nunca me has amado. ¿Por qué el Señor Jesucristo le preguntó esto a sus discípulos? ¿Me amas? ¿Usted cree que está hablando sobre un sentimiento humano? Él está hablando de esto, hermano, de la esencia misma del cristiano. Se pueden simular profecías, hermano. Se pueden simular el conocimiento, pero no se puede simular este hábito del amor de Dios en la vida. No se puede. Porque a largo plazo el pecado va a salir a la luz. El amor es la sustancia misma de nuestra regeneración, hermano. Si no te importa compartir con tus hermanos, si no te importa venir a las sesiones, si no te importa compartir en oración con tus hermanos, hermano, realmente pregúntese. Preguntémonos, oye, ¿estoy en este amor o no? Porque a veces nos amamos más nosotros mismos que a nuestros hermanos. Más me preocupa cómo vengo vestido el domingo a cómo llego espiritualmente el domingo, hermano. Versículo 17 y versículo 18. En esto se ha perfeccionado, el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, ¿qué dice? Así somos nosotros en este mundo, ¿verdad? Yo cuando lo leí dije, ¿realmente podemos alcanzar este nivel de ser como Él es? Y de decir así como Juan, así como Él es, así nosotros somos en este mundo. Así como Cristo fue, yo soy así en este mundo. ¿Lo puedo firmar? ¿Puedo poner un sello que diga esto es real en mí? En el amor no hay temor, dice Juan. En el amor no hay temor. Este amor perfeccionado no significa un amor sin errores, hermano. ¿Bien? Sino que este amor perfeccionado significa que ha alcanzado la madurez y el propósito en nuestra vida. Y este propósito que el amor, cómo el amor se ha perfeccionado, es para darnos algo a nosotros como creyentes e hijos de Dios. Exclusivamente para nosotros como hijos de Dios, hermano. Y es un regalo en gracia y es gratuito para nosotros. Y que es un término
que se usa también en el original, que es parresía. Y este amor nos da esta parresía, que es libertad, que es un denuedo, que es una confianza total. ¿En dónde? En el tribunal de Cristo. Que también en el original y en este versículo se le llama el bema. ¿De qué se refiere con este tribunal de Cristo? O el bema, que es en el griego. Que este es el juicio exclusivo para el creyente, hermano, para nosotros. Que es posterior al rapto, donde Jesús va a evaluar las obras para otorgar recompensas, nuestras coronas. ¿Bien? No es para condenación, como dice 2 Corintios 5:10, o como dice 1 Corintios 3, del 10 al 15. Él nos va a examinar nuestra fidelidad, nuestro servicio y nuestros motivos de vida cristiana, diferenciando entre las obras que duran, que son las de oro y plata, y las superficiales, que son de madera y que son de heno, y las que se van a quemar, hermano. Y muchos, nos dice este pasaje, a muchos se les van a quemar sus obras por su totalidad, hermano. Dice que no van a ser condenados a muerte, pero van a tener esta vergüenza, hermano. Muchos que prefirieron lo espectacular en este mundo, lo banal, hermano, lo que es pasajero, todo lo que ellos creyeron que era más valioso, todo se quemará como heno y como madera. Y los que sufrieron en esta tierra fueron perseguidos, mutilados por el Evangelio hasta el día de hoy, hermano. Ve a África, Ghana, cómo los cristianos son perseguidos por los musulmanes. Y son encerrados en sus iglesias y quemados vivos, hombres, mujeres, niños, bebés. Y nadie hace nada, hermano. Y nadie dice nada. Esos tendrán coronas. Para nosotros el juicio no es sobre el destino de nuestra eternidad, hermano. ¿Bien? Que es el cielo o que es el infierno, sino que es la calidad de nuestra vida y de nuestras obras. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a morir por el Señor? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a entregar nuestra familia por el bien del reino, hermano? Si apenas venimos a las sesiones, hermano. Apenas llegamos temprano. Evalúa tu vida, hermano. Evaluemos nuestra vida. Si apenas salga de aquí yo hoy, hermano, yo les aseguro, más de uno se le va a olvidar esto. Y más de uno va a seguir viviendo como sigue viviendo durante toda su vida, hermano. Engañado. Pero la palabra es la que nos guía, hermano. Instruyámonos en ella. Hay una esperanza y hay una gracia. ¿Cómo nosotros, como hijos de Dios, podemos estar tranquilos en aquel día, hermano? ¿Cómo nuestra fe se deposita en Cristo? Porque cuando vamos a ser juzgados, Cristo intercede por nosotros. Y su cruz va a ser el camino al cielo, hermano, a la presencia misma de Dios. Y aún así, pastores se pelean por likes. Se pelean por cuántos seguidores tienen, hermano. En el amor no hay temor, nos dice Juan.
El miedo al castigo es la evidencia que aún operamos bajo la ley, hermano, bajo nuestras obras y no bajo este hábito del amor en nuestra vida. El amor dice que echa fuera. Esto se refiere que arroja algo con fuerza, que lo expulsa, que expulsa este temor en nuestra vida. Este amor que proviene del Señor echa fuera nuestro temor. Significa que este amor que es perfecto y que es maduro, destierra, arroja, expulsa efectivamente el temor en nuestra vida. Muchos cristianos viven con miedo, hermano, a que el Señor los castigue, o a que el Señor se olvide de su amor y le retribuya todo lo mal que ha hecho en esta vida. Muchos cristianos viven así, con ese temor. Debes llenarte de este amor, hermano, de Dios. Que hermano, está en ti. Si eres convertido, este amor está en ti, hermano. Debemos confiar en este amor. Y es un amor que se perfecciona, que madura en nosotros con algo, alimentándolo de algo, nuestra relación con el Señor, buscándole. Haz que madure este fruto del amor en ti, hermano. Hagamos esto. Y yo les aseguro que todo este miedo y este temor a ese día va a desaparecer. A muchos no les gusta hablar sobre la venida de Cristo. Le tienen pavor a esto, hermano. No es que no estoy preparado, no es que no estoy listo aún, no es que no venga el Señor pronto, no es que, hermano, Él va a venir como ladrón en la noche y vamos a quedar ahí. Nadie lo sabe, excepto el Padre, dijo el Señor Jesucristo. Como nadie lo sabe, debemos estar preparados. Como una prueba de universidad. A nosotros nos decían, estén preparados porque cualquier día les voy a hacer una prueba que va a valer el 80% de la nota. Prepárese. No va a saber ni el día ni la hora, pero va a llegar. Los que no se prepararon, hermano, imagínense, llegaron el día con la prueba ahí, lista. Lo único que atinaron a hacer es llegar, poner su nombre e irse. Hermano, Cristo viene. No sabemos el día ni la hora, pero debemos estar preparados. Echemos fuera este temor en nosotros. Vivamos en este amor que expulsa este temor en nosotros, hermano. Despojémonos de todo mal. Esto que nos acecha diariamente, hermano, para buscar al Señor. Un corazón que es saturado del amor de Dios no tiene espacio para la ansiedad del juicio, porque nuestra esperanza está en Él. Y el día en que Él venga, si es que es ahora, hermano, nuestra esperanza debe estar en Él, de decir, me voy con Él. Y cuando allá, como ese himno dice, se pase lista, presente, diré yo, aquí estoy. Pero prepárate. Él es un juez justo. Y aparte de ser juez, hermano, Él mismo nos entrega este amor. El mismo juez nos da la salida. El mismo juez paga nuestra fianza, imagínense. ¿Qué nos queda entonces? Sino que aceptar esto,
Versículo 19, ya para terminar, y al 21. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues él que no ama, a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Podríamos terminar con eso, ¿eh? Es decir, hermano, está tan claro como el agua, ¿bien? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Y el amor de Dios no está en Él. Y Juan termina así con esto muy, muy radical, pero muy al hueso, hermano. ¿Bien? Si no aprendiste con los versículos anteriores, con este tienes que aprender. El amor de Dios no puede ser una experiencia mística en nuestra vida, hermano. No es algo que se va y viene, sino que es algo innato en nosotros, un hábito. Él nos amó primero. Nuestra capacidad de amor solamente, hermano, y ponga atención, es un eco de esta voz original de Dios. Somos portadores de este amor, que no es nuestro, sino que es de Dios. Porque Él nos amó primero. Somos como las antenas que reciben información y la rebotan a otros. Es la misma información. No cambia y no muta. Eso somos nosotros, hermanos. Hay una mentira que ha envuelto a la iglesia. Pero Juan es tajante y dice que el que ama a Dios, que es invisible, pero odia a su hermano en lo visible, es un mentiroso. No puedes amar a Dios y odiar a tu hermano. Lo llama un mentiroso. En el griego es seutes. Y este término quiere decir algo. Tiene cabida en la integridad de la persona, en su veracidad y en la naturaleza de Dios en él. Si eres mentiroso porque no amas a tu hermano, no eres íntegro. Y tu integridad falla por completo. Y todo lo que has hecho en tus obras anteriormente no vale nada, hermano. Porque se basa en una mentira. Pablo nos habla de esto. Podemos tener grandes manifestaciones espirituales. Pero si hay amargura, si hay odio, si hay falta de perdón hacia un hermano, todo es en vano. Pablo nos dice como metales que resuenan. ¿Cuáles son las evidencias de un amor saludable? Primero, adoración. Deleite en la presencia del Señor. Segundo, confianza en la palabra, hermano. Estamos sumidos en la gozosa y perfecta palabra del Señor y en todos sus preceptos. Y también está esto, el amor hacia el prójimo. Un amor que no es corrompido y que no se negocia, hermano, sino que busca el bienestar del hermano.
Sin duda hoy la palabra del Señor nos ha confrontado para no buscar los dones como un fin en sí mismo en tu vida, hermano. Ese no es el fin. Simplemente es un medio. Es una herramienta que Dios te ha dado para servirle. Eso no demuestra nada, hermano. Los dones son temporales incluso. Pero el amor de Dios es eterno. Los dones son para el servicio, pero el fruto es para la comunión entre nosotros mismos. ¿Cuál es tu hábito? ¿Es su amor una disposición permanente o es una emoción dominical, hermano? Solamente los domingos me consagro y el resto de la semana me da lo mismo. ¿Es nuestro servicio a Dios impulsado por el deseo de ser vistos, de ser reconocidos? ¿O es impulsado por la realidad de haber sido transformados por Dios en un carácter perfecto, igual a Él? Rogamos al Señor que su Espíritu que vive en nosotros forme este hábito en nosotros. Tenemos una confianza ciega en su palabra y una sumisión gozosa a su soberanía. No seamos estos bronces que retiñen, hermano, que resuenan, son más que palabras al viento, sino que, como dice su palabra, seamos árboles que son plantados junto a corrientes de aguas que dan fruto a su tiempo, pero son alimentados por esta agua. Agua viva. Jesucristo es el agua viva. El que bebe de Él no tendrá sed jamás. Que el mundo no vea nuestro espectáculo, sino vea este amor en nosotros, hermanos. Porque ese amor nos va o les va a demostrar que somos verdaderamente hijos de Dios. Es una tarea diaria, es constante, es difícil, es sufrida, y probablemente vas a ser perseguido por esto. Cristo lo dijo, hermano, Él se lo advirtió. Vamos a ser perseguidos por su nombre. Pero es una tarea, hermanos, que tiene un propósito glorioso. Vivir a la diestra del Señor. Y todas nuestras coronas, todo lo que hemos ganado, dice la palabra que lo entregaremos a sus pies. Porque Él es digno, porque Él lo gobierna todo. Amén. Váyase con esto en su corazón. Les animo, anímenme. Animémonos, hermanos, entre todos, a seguir este camino. Si erramos, corrijamos el camino, hermano, y avancemos juntos. Pónganse en pie, vamos a... En Corintios nos dice que debemos examinarnos para ver si estamos en la fe, hermano. Y esto es algo constante en nosotros. Esto debe ser habitual en nosotros. Examinémonos constantemente si estamos en la fe. Examinemos lo que escuchamos, lo que vemos. Si es realmente lo que la palabra del Señor nos dice. Padre, gracias te doy, Señor, que en tu misericordia tú nos has hecho libres del pecado y nos has hecho hijos tuyos, Señor. Rogamos que en nuestro corazón esté este deseo de buscarte, este deseo, Señor, de poder ser
de poder vivir como Cristo lo hizo, Señor. Gracias te damos por este amor que es inmerecido, Señor, y que tú has puesto en nosotros. Gracias, Padre, porque no podemos o no tenemos que entregarte, Señor, sino que más que confesar tu nombre, Señor, y depositar nuestra fe en ti. Gracias por tu salvación, por tu cruz, por tu Hijo Jesucristo, Señor, quien se entregó a sí mismo por nosotros. Entregamos nuestra vida y nuestra iglesia, Señor, en tus manos para que tú nos ayudes a crecer día a día. En el nombre de Jesús, amén.